El neurosexismo se refiere a las diferencias esenciales entre los cerebros masculino y femenino e intenta reforzar esta creencia con los estudios en neurociencia, neurobiología y ciencias del cerebro y la cognición, sin que pueda estar científicamente demostrado. Queda fuera del campo pseudocientífico al tener el verdadero afán por cubrir mitos y creencias con la autoridad del método científico. Además de eso, cabe mencionar que esto no tiene que ver con ninguna corriente que esté en contra de hombres y mujeres para discriminarlos. A continuación se les presentará dos corrientes de acuerdo a este tema. Primera corriente. Esta corriente defiende que existen diferencias marcadas entre hombres y mujeres y se avala en estudios científicos, pruebas de resonancia magnética y, como dice Marta Iglesias, los hombres y mujeres tenemos cerebros diferentes. Las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres se basan en una conclusión lógica de dos cuestiones fácilmente comprobables de manera empírica. Primera, el comportamiento que desarrollamos depende de la actividad de nuestro cerebro. Segunda, hombres y mujeres en algunos aspectos tienden a comportarse de manera diferente. Esto es indiferente para esta discusión si esto ocurre por causas innatas o aprendidas. Científicos de la Universidad de Pensilvania han llegado a la conclusión de que los cerebros de hombres y mujeres muestran distinta conectividad. Regini Berman matiza que los hombres son en promedio más aptos para aprender y ejecutar una sola tarea, como es el caso de andar en bicicleta, nadar, esquiar, mientras que las mujeres tienen una memoria superior y una mayor inteligencia social que las vuelve más aptas para realizar tareas múltiples y encontrar soluciones para el grupo. Las personas que defienden esta corriente creen que es importante conocer las diferencias para combatir las enfermedades, por ejemplo la esclerosis múltiple, las migrañas y la depresión, y el Alzheimer temprano es más probable en mujeres, y por otro lado en hombres es más probable sufrir meningitis, tendencia al suicidio y leucemia infantil. Por lo tanto es importante diferenciar si esto se da por diferencias biológicas o neurológicas en ambos sexos. Como se mencionó anteriormente, es un hecho que existe una diferencia entre los cerebros, en el hipotálamo, en el lóbulo frontal y en el hipocampo. Segunda corriente. Esta corriente defiende de que las diferencias son tan mínimas que ni siquiera deberían ser estudiadas y deberían ser consideradas inexistentes. Y el afán de estudiar estas corrientes promueve la desigualdad de género. Como Gina Raypon, que defiende en su artículo publicado en la revista Nature, que no se nace con los cambios, sino se adquieren estos en los primeros años y también en la cultura y en el contexto. Además, Janet Heide, en su artículo titulado La ciencia desmiente los estereotipos de género, ha concluido en base a macroestudios e investigaciones de primera mano por su propio equipo que las diferencias psicológicas y cerebrales son tan mínimas que deben ser consideradas inexistentes, y las que existen se pueden explicar con el contexto. En esta corriente se tiende a una resistencia frente a buscar evidencia científica que marque la diferencia entre ambos géneros, porque a lo largo de la historia esto ha servido como excusa para marcar una diferencia sexista entre ambos géneros. Por ejemplo, en 1895, Gustave Le Bon, un psicólogo estudioso del cerebro, afirmó que las mujeres representan la forma más baja de evolución humana. Se han presentado ambas corrientes y se puede evidenciar como tal, en conclusión, que existen diferencias desde el nacimiento en el hipotálamo, lóbulo frontal y el hipocampo. También influye el contexto y la cultura, y consideramos que está bien seguir realizando investigaciones científicas mientras estas sean objetivas, pues existen fenómenos que merecen ser estudiados, como es el caso de la paradoja de la igualdad en Noruega, que explica que en países en donde existe mayor igualdad, a su vez también existe una marcada diferenciación de trabajos escogidos. Por ejemplo, hombres escogen carreras más técnicas como ingeniería y las mujeres escogen carreras como enfermería en países muy desarrollados donde existe igualdad, como es el caso de Noruega. Sin embargo, en países como la India, las mujeres escogen carreras más técnicas, como es el caso de ingeniería. Es decir, las diferencias relativas entre géneros aumentan en entornos igualitarios. Existen empresas como Apple que intentan solucionar este problema estableciendo cuotas de contratación de trabajadores según su género y procedencia, dando oportunidades a grupos subrepresentados históricamente en la tecnología, paradójicamente haciendo esto en vez de dar igualdad de oportunidades a todos. Esto es probable que se dé porque en un ambiente más libre se tiende a relucir más la naturaleza biológica de las personas. O puede ser que los tópicos actuales entre hombres y mujeres estén sirviendo para educar a las nuevas generaciones, para decidir quién tiene más aptitudes para acceder a algún puesto de trabajo, e incluso para toma de decisiones políticas de cómo debería funcionar la sociedad. Por eso, ahora más que nunca, es necesario que hablemos sobre estos temas, poniendo sobre la mesa la evidencia científica.